Ahí está, eso, grabando. Aprovecho el mensaje para recordaros que estamos grabando la sesión. Eh, si alguien tiene algún problema con ello, que apague la cámara. El debate posterior no lo vamos a grabar. Bueno, os decía, quizás uno de los elementos distintivos de la sesión de hoy es que es la última sesión de antes del verano, y esto quiere decir que, bueno, tampoco nos vamos a ir mucho tiempo, pero vamos a estar un par de meses sin seminario. Volveremos en septiembre, ya tenemos alguna idea sobre cómo hacerlo. Y bueno, pues os queríamos agradecer a los que habéis sido asiduos y asiduas al seminario vuestra participación y animaros también a que si tenéis, bueno, pues ideas o propuestas o sugerencias sobre lo que hacer con el seminario a futuro, futuro inmediato, pues que nos mandéis un correo y nos comentéis. Que yo creo que una de las señas de distinción del seminario era pues, ser muy flexibles, ¿no? Sobre lo que hacer, tener también mucho margen con el formato y que por ahí debemos seguir explorando la forma de organizar el debate. Por lo demás, sabéis que tenemos como responsable del debate, como conferencista, a Cristina Fernández Besa. Para mí es, bueno, pues es un placer especial. Yo le quería agradecer a Cristina el esfuerzo, el prestarse a este seminario en fechas ya que son un poco complicadas y además con este tema que yo pensándolo creo que nos retrotrae, al menos a mí me retrotrae un poco a la primera sesión del seminario, ¿no? En octubre, cuando con Luis Fernández surgió un debate así muy interesante que tenía mucho de urgencia por saber lo que estaba ocurriendo sobre bueno, pues el desmantelamiento, por ejemplo, del cuerpo policial de Minneapolis, ¿no? Y a Luis le agobiábamos con preguntas para que nos informara de lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Bueno, pues ahora yo creo que volvemos un poco a esa sensación de urgencia y de necesidad de saber, pero bueno, con un poco más de distancia con respecto a lo que ha pasado aquí con los CIES, ¿no? Y bueno, agradecerle también a Cristina todo el trabajo que ha hecho con su libro, que tendría que tener aquí para enseñarlo, pero no lo tengo. Los CIES, una introducción desde las ciencias penales, que salió en Yuster este año y que, bueno, para mí ha sido una de las alegrías personales que saliera, porque, bueno, es una colección que yo codirijo y me dio mucha alegría tener un texto tan interesante y creo que tan útil en la colección. Y luego, nada, por lo demás, por supuesto, agradecer también a quienes habéis hecho posible durante estos meses organizar esto a nivel personal. Ahora Pedro va a dedicar también algunas palabras así más en general sobre lo que han sido estos meses de seminario. Pues a Ignacio, a Branda, a todos los que os habéis prestado a participar en el seminario. También a Iker por prestarse a moderar la sesión de hoy y deciros que, bueno, que vamos a seguir el formato habitual, hablar, Cristina va a hablar 30 minutos o un poco más y luego tenemos un debate que va a moderar Iker y que, bueno, pues que como os dije antes no vamos a grabar. Por mi parte nada más, Pedro nos va a dedicar unas palabras. Pedro, ¿nos escuchas? ¿Me escucháis a mí? Buenas tardes. Muy buenas, Pedro. Pues ahí te doy Buenas lo que sea en otras partes, ¿no? Aquí desde estas tierras manchegas me he tenido que poner esto porque tenemos tormentas. Imagino que en otras partes de la península estamos igual, ¿no? Tenemos muchas tormentas y de verdad que hay muchos truenos, pero lo primero que os tenía que decir, fundamentalmente, ya lo he dicho, creo que en alguna ocasión, es que este seminario permanente, está bien que se diga permanente, porque si no yo tendría así como sensación de estar haciendo una especie de clausura como representante corporativo, cuando verdaderamente creo que aquí lo que ha nacido es una posibilidad de permanencia y de continuar en un futuro, después de este que esperemos que pueda ser denominado en un futuro curso inaugural del Seminario Permanente de Debate sobre Control Social y Penalidad, comenzar y recomenzar con otras aportaciones y con otras posibilidades de debate, ¿no? Que a fin de cuentas
Ese fue también el origen del grupo de estudio de historia de la prisión y las instituciones punitivas, que a fin de cuentas le ha dado a este seminario, no sé si es la palabra, perdonadme, pues cierta cobertura, pues sí, podríamos decir, por su vinculación con la Universidad de Castilla-La Mancha en este caso, ¿no? Yo ya lo he dicho en alguna ocasión, este seminario para nosotros ha sido un regalo, no, no estoy siendo ni muchísimo menos pelota de nada, porque ha sido la verdad. Yo creo que puede ser que alguien del equipo organizador lo tuviera en la cabeza, o también se haya sentido sorprendido por la agilidad, la ligereza en el buen sentido, la capacidad de organización y de trabajo que se ha demostrado, ¿no? Al parecer, según se me transmite, y creo que alguna vez se ha dicho, y me alegro mucho, pues ha sido fácil, ha sido ágil, con no demasiados recursos, con poco esfuerzo. Esto del poco esfuerzo, yo supongo, siempre pasa que hay que preguntarlo más bien al equipo organizador, ¿no? El equipo organizador sabrá siempre lo que se trabaja, ¿no? Lo que a veces parece fácil de organizar es porque muchas veces se ha tenido acierto, se ha conectado, pero también ha habido indudablemente trabajo. Luego, no añado nada, todos los que y todas los que hemos asistido más o menos permanentemente a este seminario hemos sido testigos de los resultados, ¿no? Los resultados de una gran calidad. Se demuestra que en estos aspectos que se han tratado, como el que acabas tú de nombrar, Manu Maroto, pues el de Fernández, que yo estuve, asistí a aquel, el de Luis Fernández, pero luego hemos visto también cómo nos hemos acercado, ¿no?, a otros asuntos, como el del control policial durante la pandemia. Tuvimos una incursión, ese es un tema que igual, si me queda algo de tiempo después, podré referirme, ¿no?, a la vertiente más historiográfica del equipo que tenemos aquí, del grupo de estudio de historia de la prisión. Pues tuvimos con Pau Casanellas una incursión más propiamente historiográfica, aunque también supimos darle lecturas no presentistas, sino desde el presente, ¿no?, hacia aquellas experiencias de control punitivista del franquismo. Hemos analizado y hemos podido asistir a debates interesantísimos sobre el racismo de Estado, sobre cuestiones securitarias en general, ¿no? O aquel otro seminario que quedará también en la memoria, por lo menos de los que estuvimos, sobre los ayuntamientos del cambio, ¿no? Y lo que dio de sí y las posibilidades que abrió, o las decepciones que también acarreó, ¿no? Y luego las cuestiones referidas a la migración, ¿no?, que últimamente se han trabajado más y que de alguna manera pues también va a gravitar en torno al tema de hoy. Yo de verdad que creo que el grupo de estudio de historia de la prisión y las instituciones punitivas ha tenido con esto una experiencia de engarce parcial, si cabe, puesto que quien no lo sepa, dentro de nuestro grupo hay fundamentalmente, y ese es su origen, un equipo de trabajo centrado en temas históricos, en la edad contemporánea fundamentalmente, pero temas históricos, y otro equipo de trabajo más interdisciplinar que analiza cuestiones más del presente, de las sociedades de control. Nosotros lo denominamos así más coloquialmente como nuestro equipo securitario, que es quien más ha demostrado capacidad de trabajo en este momento de impasse de nuestro grupo. No estoy disculpando pues que a lo mejor no haya habido por parte de un equipo tan amplio como el nuestro una grandísima participación, pero sí que la estoy intentando explicar un poco, ¿no? El trabajo de Manuel Maroto, de Ignacio Mendiola, junto con el profesor Brandariz o Cristina Fernández Besa, que es la ponente de hoy, pues nos demuestran las posibilidades que también para la vertiente historiográfica de este tipo de estudios hay, ¿no? El acercarnos a nuevos enfoques, a marcos teóricos, a debates que hacen mucha falta en la a veces anquilosada universidad, pero también en a veces anquilosada disciplina historiográfica, ¿no? Bueno, pues para el grupo nuestro, este curso que ahora se cierra,
de impasse también tiene esperanzas y creo que igual podrá repercutir positivamente en el futuro de este seminario, y es que si nos conceden un nuevo proyecto de investigación del Ministerio, pues podremos reactivarnos, ¿no? La gente está trabajando y publicando, pero me refiero a reactivarnos de una manera más viva, como se ha demostrado con este seminario. Y bueno, pues para terminar, quería una vez más, ¿no?, dar las gracias. Ya sabéis que no es de ninguna manera nada gratuito para mí decir esto, sino de verdad con corazón, porque habéis tenido ese impulso y un gran acierto, ¿no? Y claro, pues me gustaría terminar con una petición de larga y gozosa vida al seminario permanente de debate sobre control social y penalidad. Ahora ya es turno de que comience la sesión, porque yo ya me corto y aquí termino, y espero volver a poder estar con vosotros y vosotras en septiembre, tal y como anunciáis. Gracias, Pedro. Larga vida. Iker, no sé si quieres decir algo, algunas palabras antes de que empiece Cris, o vamos directos. No, si queréis luego ya al final añado algo, algún comentario así. Si alguien quiere preguntar algo, que utilice el chat y voy recogiendo las palabras. Y bueno, y qué menos que agradeceros por la invitación, sobre todo para, pues bueno, ya que está Cris, hoy es su día, entonces para mí es un placer hacer, aunque sea de moderador, porque le he leído, porque le conocí en torno al CIE de Barcelona y en otras historias que luego igual me da tiempo a contar, pero bueno, que lo interesante es oírle a ella, o sea que adelante. Ups, vale, ahora me toca a mí, ¿no? Bueno, pues gracias a todos y todas por estar aquí y por el interés en el tema. La verdad es que a mí personalmente pues me interesaría mucho más debatir sobre el tema con muchas de las que estáis aquí, porque realmente sois expertas, que no tampoco contaros un rollo, ¿no? Pero bueno, ya me había comprometido a ello, así que voy a hacerlo. Primero eso, pues gracias Manu por la invitación a publicar el libro en Youster. Para mí fue un reto, porque bueno, pues llevaba mucho tiempo trabajando en este tema, como bien ha dicho Iker, y a veces cuando llevas mucho tiempo trabajando en un tema es dificilísimo tratar de concretar, tratar qué es lo que quieres transmitir, tratar qué es lo que quieres decir, y que eso pues sea, bueno, pues que se entienda, ¿no? Así que, bueno, para no liarme, para no perderme, he preparado una pequeña presentación. Así voy a ir como más ordenada, porque está el riesgo de, con estas presentaciones largas, pues perderse un poco por el camino. Así que voy a compartir pantalla, ¿vale? Y mientras agradezco a Iker que haya aceptado el hecho de moderar y ojalá luego participar en la discusión. Vale, bueno, titulaba mi presentación señalando, subrayando estos 4 meses y 17 días sin CIE, que han sido los días en que los centros de internamiento de extranjeros han estado cerrados como consecuencia de la pandemia del COVID, pero más allá de subrayar o de explicar en términos de vulneraciones de derechos, de situación sanitaria en los centros de internamiento, de qué ha ocurrido, porque esto es algo que yo no he hecho seguimiento tan cercano. Esto tiene muchos más datos, mucha más información, las ONGs, las entidades que han ido a visitar los centros, que hacen este trabajo de monitoreo de derechos humanos. Yo lo que sí que voy a tratar de transmitir
a lo largo de esta sesión de hoy es poner en perspectiva las transformaciones y los cambios que ha habido en la detención de migrantes, en el internamiento de extranjeros, antes y después de la pandemia, ¿no? Cómo la pandemia o cómo este cierre de 4 meses y 17 días de los CIE nos sirve como punto cero para pensar qué pasa con esta institución, qué ha pasado hasta ahora, cómo continúa y sobre todo ver también que es posible o que ha sido posible estar todo un verano sin estos centros y, como decía un periodista en un artículo en La Marea, creo, es que no ha habido ninguna hecatombe, ¿no? Después de estar estos 4 meses y 17 días en los sin CIES, no ha pasado nada nada relevante, ¿no? O sea, por lo tanto, esto nos da también un horizonte o una mirada o un escenario de posibilidad de pensar una sociedad sin estos centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Lo que os voy a comentar hoy va a basarse sobre todo, bueno, pues en algunas partes de este libro del que ha hablado Manu, que es esta publicación titulada Los centros de internamiento de extranjeros, una introducción desde las ciencias penales. Este libro es un libro breve, pero aunque ahí la información está como bastante condensada en algunas partes, en el que trato de primero presentar los marcos teóricos con los que se ha trabajado el internamiento de extranjero. Luego hay un apartado también bastante concentrado donde trato de explicar la regulación de los centros de internamiento, una revisión muy superficial porque existen muchísimos trabajos que analizan detalladamente todos los aspectos jurídicos de los centros de internamiento y además me aburre un poco hacerlo. Y la parte que a mí me parece más interesante es ver estos CIE en la práctica y las funciones que acaban cumpliendo estos centros de internamiento, ¿no? A través de una mirada un poco estructural, un poco no yendo a la situación caso por caso que se encuentran las personas migrantes que sufren en su propia pele el internamiento, sino con una mirada a través de los datos estadísticos y los datos sobre internamiento que produce el propio Ministerio de Interior, ¿no? Visto un análisis puesto en perspectiva cronológicamente, qué es lo que ha pasado en estos últimos años en los centros de internamiento, por qué motivos ha sido internada y expulsada las distintas personas que han estado en los CIES y también qué nacionalidades han sido las más expulsadas y las menos de estos centros, con el objetivo de ver, ¿no? de ver esa normativa que tenemos sobre los CIES, cómo se acaba aplicando o no aplicando en la práctica. Y esto nos da una fotografía que nos permite pensar sobre las funciones que cumplen los centros de internamiento. Mi hipótesis que va transitando a lo largo de todo el libro, es decir, a pesar de que la normativa de los centros de internamiento apenas se ha modificado en los últimos años, estos CIE, dependiendo del contexto, de la situación en las fronteras, del contexto más político, del papel de las agencias europeas, ha ido desarrollando distintas funciones. Por lo tanto, es una institución muy flexible y muy dinámica, que se va, a pesar de no modificarse formalmente, se va adaptando para cumplir las necesidades de cada momento de acuerdo con la política migratoria o incluso cómo
asistente, entre comillas, de la política criminal, ¿no? Esto sería un poco lo que trato de mostrar con este análisis. ¿Y qué más os voy a empezar hoy a comentar hoy? Algunas reflexiones sobre qué ha ocurrido con la situación del coronavirus en los centros de internamiento en Europa, ¿no? Y esto pues, son unas ideas, un artículo más a través de las ideas que hemos recogido, un artículo más bien descriptivo sobre cómo ha sido la gestión del COVID en los distintos CIE de la Unión Europea y qué podemos sacar de ahí, ¿no? Que estos momentos en que los centros de internamiento en España han estado cerrados, qué ideas o qué nos aportan para pensar el futuro de estos centros. Y esto está publicado en este artículo, una publicación muy veloz, con los tiempos de publicación muy rápidos, pero bueno, que aquí encontráis algunas de estas ideas que voy a comentar hoy. Por lo tanto, voy a empezar comentando algunas ideas sobre los CIE y el COVID, la gestión de la pandemia, ¿no? Como estas condiciones e implicaciones que supone este verano sin el CIE. Después voy a hablar muy rápidamente de algunos aspectos teóricos de la literatura académica internacional sobre lo que se llama el Immigration Detention, ¿no? Un campo de estudio que cada vez es más protagonista y tiene más, bueno, se ha trabajado más y con más profundidad en todos los estudios criminológicos sobre la criminología de la movilidad y sobre la crime migration. Y después al final hablaré de estas funciones y transformaciones de los CIEs a través de los datos de número de detenidos, de expulsiones a partir de los CIEs y modificaciones que han habido en estos últimos tiempos. Sobre estos 4 meses y 17 días sin CIE, ¿qué creo que es importante tener en cuenta? Creo que es importante que nos fijemos en qué es lo que ocurre con los CIEs cuando no se puede expulsar. Los centros de internamiento son formalmente una medida administrativa para asegurar el cumplimiento de la expulsión. Por lo tanto, en el momento en que esta expulsión deja de poder llevarse a cabo, no tiene sentido que continúe este internamiento. Pero bueno, durante la pandemia se produjo, sobre todo los primeros meses, un importante cierre de fronteras, tanto en los países de origen como en los países de destino de la inmigración, y luego se vio, bueno, las autoridades sanitarias advirtieron que los centros de internamiento eran un espacio para el contagio y para la propagación del virus, por lo tanto, había que tomar una serie de medidas al respecto. ¿Qué medidas se tomaron? Pues se tomaron medidas que consistían en bajar las ratios de internamiento para permitir que en estos espacios de internamiento hubiera menos hacinamiento y un cierto espacio para la distancia social y evitar los contagios. Y la otra medida que se ha llevado a cabo en muchos países, sobre todo a partir de la segunda ola y las siguientes de la pandemia, fue restringir los contactos de los centros de internamiento con el exterior, ¿no? Estas son las medidas que hemos encontrado en los distintos países europeos. Es decir, ¿qué tipo de restricciones? Pues desde cuarentenas, restricción de visitas pues, de familiares, pero también de ONGs, también de abogados, como expresaba esta misma semana el colectivo Iridia respecto a las problemas que tuvieron o a las restricciones que tuvieron para
para entrevistarse con internos que estaban en el centro de internamiento de extranjeros de Barcelona, de Zona Franca, denunciando malos tratos, y que con la excusa del virus se les prohibió el acceso al centro para entrevistarse con los internos. Y, bueno, y luego una tercera medida que se ha utilizado en los centros de internamiento ha sido cerrarlos. Este cierre de los centros de internamiento no ha sido para nada una medida general, genérica, que se haya tomado en muchos sitios ante el cierre de fronteras y, por tanto, la imposibilidad de expulsión, sino que ha sido una medida única que encontramos que ha tenido lugar en España, ¿vale? Durante esos meses, entre el 6 de mayo, creo, y el 20 y pico de septiembre. ¿Y por qué? En Francia, por ejemplo, creo que se cerraron algunos centros, o sea, sí se cerraron centros, pero no todos. Y en Suiza creo que también, a través de sentencias judiciales, en algunos cantones se cerraron centros. Pero el hecho de que no haya ningún centro abierto es una medida excepcional que encontramos en España ante esta situación también excepcional. ¿Por qué se produjo? Primero, pues por la presión social, sin duda, y por las medidas judiciales, ¿no? En España tenemos una red de entidades, una campaña por el cierre de los CIES, que está articulada a lo largo de todo el territorio, que hacemos un poco de monitoreo de qué ocurre en estas situaciones, y rápidamente se organizó esta denuncia ante la pandemia. Hay que pedir que se ponga en libertad a las personas privadas de libertad en los CIES, porque no van a poder ser expulsadas por las situaciones, los posibles contagios, etc. Y después esta presión social fue seguida por una declaración en este mismo sentido del Defensor del Pueblo, y seguidas de autos judiciales diciendo que por las condiciones sanitarias tenían que ponerse en libertad a las personas internadas, ¿no? El ministro de Interior, Grande Marlaska, si bien no se opuso a que la gente fuera puesta en libertad, sí que dijo que tenía que hacerse caso por caso, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, pero que no se podían cerrar y poner en libertad a todo el mundo así porque sí, ¿no? En cambio, a partir de las resoluciones judiciales no quedó más remedio que el 6 de mayo, pues que todo el mundo estuviera en libertad y que acabaran cerrándose los CIES, ¿no? ¿Por qué ocurrió también esta situación? Por el marco jurídico. Tenemos una limitación de 60 días como máximo de internamiento, y a las 8 semanas del inicio del estado de alarma fue cuando se acabaron cerrando los centros, que estaríamos ya en ese margen de 60 días. Por lo tanto, si se hubiera mantenido el internamiento más tiempo de esas personas, pues se hubiera incumplido una ilegalidad, se hubiera ido en contra de la regulación de los propios centros de internamiento. ¿Y qué ocurrió? Pues que en el marco de la pandemia se dictaron pocos autos de nueva entrada, o se fueron dictando cada vez menos. Por lo tanto, esta limitación temporal es la que permitió, la que hizo posible que en España se cerraran todos los CIES. ¿Por qué? Porque en España, junto con Portugal, son los únicos países de la Unión Europea que tienen el periodo de 2 meses. Francia tiene una duración de internamiento de 3 meses. Y el resto de países tienen una duración algo más del internamiento algo más larga, ¿no? Dentro del límite de los 18 meses que impone la directiva europea. Por lo tanto, por eso en España fue uno de los países donde se pudo llevar a cabo este cierre, o se llevó a cabo este cierre. ¿Qué otro factor influye? Pues el cambio en las dinámicas de la frontera, ¿no? La situación de Canarias, que os hablaremos un poco más luego, y el hecho de que, bueno, pues si en un momento como
veremos luego, los CIES se utilizaban en gran parte para contener a las personas que recién llegan en situación irregular. El hecho de que todas esas llegadas durante la pandemia o en los meses justo después del estado de alarma, en otoño, sobre todo fueran a las Islas Canarias y allí se habilitara toda esta serie de centros de emergencia, bueno, pues estos centros de emergencia y los llamados CATES, ¿no? Centros de atención temporal de extranjeros, donde las personas que recién llegan se internan, se destinan allí, pues ha hecho que no hiciera falta, entre comillas, ese uso de los CIE, ¿no? Porque ha habido como un cambio en las dinámicas de la frontera y una aparición de nuevos dispositivos que podían hacer la función que en otros momentos hacían los CIES. ¿Qué ha ocurrido este año en los CIES? Pues durante 2020 hubo un total de 2.224 internamientos y 1.248 expulsiones o devoluciones de los CIES. Y como veremos, pues esto es... el año anterior había unas 6.000 internamientos, por lo tanto un tercio, que correspondería a los 2 meses que los CIES estuvieran funcionando con normalidad, enero y febrero. Después tenemos el mes y medio que estuvieron vaciándose y los últimos meses del año, después de octubre, noviembre y diciembre, que estuvieron funcionando parcialmente solo los CIES de, creo, Madrid, Barcelona, Murcia y Las Palmas, ¿no? Y en 2021 ya empezaron a ponerse en funcionamiento los otros. ¿Que esta situación nos dice que estamos más cerca del cierre de los CIES? Pues no, porque han vuelto a funcionar y continúan haciendo, o formando parte de este dispositivo de expulsión. Pero sí que dejan, creo yo, un precedente importante que hay que tener en cuenta a la hora de plantear alternativas a esta gestión del control migratorio, a esta gestión de las migraciones, que después veremos si son mejores o son peores, pero sí que son un precedente para que haya unas ciertas transformaciones en esta gestión del control migratorio. ¿Qué es lo que nos aporta también esta parada, ¿no? Este paréntesis en el uso de los centros de internamiento? Pues un punto para analizar, para pensar qué es lo que ha pasado y cómo se ha transformado, ¿vale? Y es lo que os vamos a ver ahora más adelante. En cuanto a perspectivas teóricas, como decía, no quiero centrarme mucho en esto porque me parece más interesante hablar de estas transformaciones o de estos CIES en la práctica. Los marcos teóricos pues, están ahí para que se lean. Pero sí que creo que es importante pensar que normalmente los centros de internamiento de extranjeros se han pensado como lugares de excepción, como lugares de no derecho, como lugares donde las normas se interrumpen, como lugares donde, donde no se cumple con los estándares de derechos humanos, ¿no? Tomando un poco el marco teórico de Giorgio Agamben sobre estas políticas de excepción. Y después existen otros marcos teóricos que hablan de los centros de internamientos como formas de expansión de la penalidad, como sanción, como de los centros de internamiento como una sanción, como un castigo, ¿no? Hablan de los centros de internamiento como punishment, como castigo. Estas distintas perspectivas teóricas coinciden o corresponden con dos tradiciones de mirar, o sea, con dos miradas distintas, ¿no? La primera sería una mirada más de la Europa continental, más jurídica, más de filosofía política, en pensar en el deber ser, en fijarnos en estos marcos jurídicos y en si los centros pues, están de acuerdo o no con los marcos de los derechos humanos, con los marcos constitucionales, ¿no? Que sería
el análisis o la mirada que se ha adoptado para esos análisis más del deber ser, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y desde una tradición más europea continental. Y después tenemos esta mirada de los centros de internamiento como forma de expansión de la penalidad, como castigo, que vendrían de unas visiones, unas teorías más sociológicas, más bueno, del ámbito anglosajón, tanto de la literatura norteamericana como bueno, anglosajona, de Reino Unido, incluso australiana, que se fijan más en, bueno, desde una perspectiva sociológica, como decía, en las prácticas, ¿no? En las consecuencias, no tanto en qué es lo que nos dice la ley, qué es lo que nos dicen los marcos jurídicos, sino en los efectos que produce, y es el utilizado desde perspectivas criminológicas, ¿no? Este marco de los centros de internamiento como formas de expansión de la penalidad. ¿En qué sentido? Es decir, si hoy en día estudiamos el castigo, estudiamos la penalidad, no podemos limitarnos a estudiar las cárceles, no podemos limitarnos a estudiar el sistema penal, no podemos estudiarnos a mirar lo que ocurre en las instituciones estrictamente jurídico-penales, sino que también hay que mirar qué es lo que ocurre con el derecho migratorio, con este internamiento de extranjeros, con la detención, con la expulsión. ¿Por qué? Porque también son formas de castigo que interaccionan frecuentemente con la penalidad, ¿no? Siendo a veces complementarias, siendo a veces consecutivas, ¿no? Una persona puede estar condenada por un delito y después ser expulsada. Entonces, si vas a ver cuál es la población penitenciaria, esas personas expulsadas no las encontrarás en esos datos, si no tienes en cuenta otras medidas que son complementarias a este castigo. Por lo tanto, no podemos entender la penalidad contemporánea si no tenemos en cuenta el sistema de control migratorio, el sistema de deportación, las expulsiones, el internamiento de extranjeros, que por otro lado operan e interaccionan de forma muy distinta en los distintos sistemas jurídicos, en los distintos territorios, en los distintos contextos, pero sí que es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Y por eso es lo que encontramos en estos marcos teóricos, como decía, de la criminología de la movilidad, de la crimmigración o de la llamada border bread penalty, ¿no? o penalidad fronteriza, que nos hablan, pues eso, ¿no? que el control migratorio, en concreto la detención de migrantes en los centros de internamiento o también en prisiones, dependiendo de los países, es un punto muy importante para entender las transformaciones y la expansión del poder penal, ¿no? Para entender la penalidad, contemporánea. Y luego también tenemos desde esta perspectiva de la crimmigración, que nos dice que lo que encontramos hoy en día es una fusión asimétrica del derecho penal con el derecho migratorio y que en la práctica esta fusión lo que hace es crear algo nuevo, algo distinto, que se utiliza, que lo que implica es que se acaben utilizando las leyes migratorias como si fuera una herramienta del derecho penal, pero ahorrándote el sistema de garantías jurídicas, ¿no? de garantías procesales que llevan sí el derecho penal, ¿no? Esto sería un poco la idea de esta crimmigración, ¿no? Existe esta fusión del derecho penal y el derecho migratorio que crea algo nuevo, que al final se pueden utilizar estas herramientas para perseguir los objetivos de control de la criminalidad, utilizando herramientas que muchas veces son más ágiles, son más rápidas, son, bueno, pues para llevar a cabo una expulsión o una detención en un CIE, pues no es necesario que haya un juicio penal, no es necesario que se movilicen a una defensa, que se
que se articule pues, toda una serie de garantías que sí que están en los derechos penales. Sí que existen unas garantías jurídicas, sí que existe un proceso, pero al ser administrativos mucho más rápido, mucho más ágil, por lo tanto existe bueno, pues la posibilidad de utilizar unas u otras herramientas ad hoc, ¿no? Dependiendo del contexto de la situación, para hacer frente a una situación de, bueno, pues de gestión de la criminalidad, de gestión de la inseguridad, de gestión del orden público, etc. En cuanto a las funciones del internamiento, ¿no? ¿Qué podemos sacar de estos marcos teóricos? Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el internamiento es una medida cautelar de derecho administrativo, como os decía antes, que se impone para preparar una eventual ejecución de una expulsión. ¿Qué pasa? Que esta definición estrictamente jurídica es insuficiente para describir el uso real de los centros de internamiento. Y existen distintas teorías, tesis sociojurídicas o criminológicas que nos hablan de que además de esta función formal de los centros de internamiento, tenemos funciones instrumentales o simbólicas, ¿no? Como sería pues, la función instrumental de utilizar el internamiento para la prevención de la criminalidad, ¿no? Siguiendo esta tesis de la crimmigración. Esta tesis de la crimmigración, no lo he comentado antes y es importante tenerlo en cuenta, proviene también del ámbito anglosajón y por lo tanto surge y se piensa en un contexto normativo donde, por ejemplo, en Estados Unidos el internamiento de inmigrantes es indefinido, no tiene un límite legal, puede llevarse a cabo en prisiones o en jails, ¿no? En prisiones locales, igual que podría llevarse a cabo el internamiento por un delito. Y la entrada y estancia irregular es un delito penal, no como en España, que sería una sanción administrativa. Por lo tanto, cuando pensamos en estas tesis de la crimmigración o esa utilización de los elementos de gestión migratoria para la prevención de la criminalidad, hay que pensar de dónde surgen estas tesis, ¿no? Que a veces no encajan con lo que tenemos aquí, pero sí que nos sirven para describir aquello que encontramos en otros contextos. También hay otras teorías que piensan los CIEs como una forma de prevención general, ¿no? En términos así, de prevención general, pensando en que los centros de internamiento pueden servir para disuadir la llegada de nuevos migrantes, ¿no? El saber que cuando vas a llegar te espera el internamiento en un centro puede hacer que alguien se piense el emprender una migración, ¿no? Aunque después la gran mayoría de investigaciones coinciden en que es muy poca la disuasión que pueda hacer y que apenas afecta, ¿no? que es independiente la existencia de los CIEs de los flujos migratorios. Después hay otros trabajos que hablan de la función de los centros de internamiento como forma que se podría llamar, entre comillas, prevención especial, en el sentido en que hace que determinadas personas acepten un retorno voluntario, que colaboren con su propia expulsión. Y bueno, pues el hecho de estar en el centro de internamiento iría dirigido a facilitar esta participación en el retorno, ¿no? en llevar a cabo esta expulsión con la colaboración de la propia persona afectada, ¿no? Para que tenga efectos esta función, que es lo que es necesario, pues obviamente que las condiciones de internamiento sean bastante poco deseables y que por ahí pues, se incentive el que para evitarlas acabes colaborando en esta expulsión, ¿no? O en esta autoexpulsión. Después también
Otros autores nos hablan de la función del internamiento como castigo, como decía antes, como punishment, en el sentido en que se entiende el internamiento, las condiciones del propio internamiento, las vulneraciones de derechos que produce este internamiento como un castigo en sí mismo, ¿no? Se piensan como forma de castigo a pesar de que formalmente no lo es. Formalmente es una medida cautelar para facilitar la expulsión, que es la verdadera sanción, pero que las condiciones, el hecho de que sea una medida que tan solo está dirigida a la población extranjera, pues tiene las mismas connotaciones que un castigo, que una pena. Y después, desde otras teorías, nos hablan de la posible utilización del internamiento como una forma de policiamiento, ¿no? De gestión de la peligrosidad social. ¿Vale? Esta tesis está desarrollada por Giuseppe Campesi y Giulia Fabini en relación con los centros de internamiento en Italia. En Italia es un país donde, a pesar donde el número de expulsiones es muy bajo. Por lo tanto, el internamiento para asegurar la expulsión es muy ineficiente. Por lo tanto, se acaba utilizando el internamiento mucho más allá de las expulsiones, porque al final las expulsiones no se acaban llevando a cabo. Y nos dicen quiénes son quienes están siendo internados en los centros de internamiento. Pues aquellos ya etiquetados como, entre comillas, sospechosos habituales, ¿no? Aquellas personas sospechosas de delitos de bagatela, de pequeño tráfico de drogas, de estar en la calle y ser molestos, personas sin techo, aquellas personas que no tienen papeles, acaban siendo gestionadas policialmente mediante los centros de internamiento. ¿Por qué? Como decía antes, ¿no? Pues no hace falta que se sometan a ningún juicio ni a una prisión con una determinada serie de condiciones, sino que pues, la policía puede solicitar su internamiento en los centros de detención y es la forma de quitar de en medio, quitar de la calle a aquellas personas percibidas como molestas. ¿Vale? Vamos a las transformaciones de este internamiento que hemos tenido en España en los últimos tiempos. Llevo 34 minutos, si me dais 10 más, yo creo que más o menos lo cuento. Esta es la evolución del internamiento de extranjeros en España y esa rayita roja es la tasa de deportación, ¿no? Más o menos sería un 50%, es decir, la mitad de personas que son internadas en los CIES no acaban siendo expulsadas y por lo tanto hay un 50% de personas que son internadas que han sido internadas sin que se acabe cumpliendo el motivo que justificó el internamiento, que es la ejecución de esa medida de expulsión que motiva el internamiento. Este número de internamiento, como veis aquí, se ha reducido entre 2006 y 2019 un 87%. ¿Vale? Se ha ido internando a menos gente. Un poco el punto de inflexión estaría aquí en el año 2009-2010, donde tras la anterior crisis de cayucos en Canarias, que fue cuando se generaron estas cifras de cerca de 50.000 personas que fueron internadas, 46.000, que fueron internadas en los centros de internamiento en 2006, fueron bajando y decreciendo. ¿Cómo interpretamos este decrecimiento o este decrecimiento en las funciones de los centros de internamiento?
yo creo que es muy útil, y es lo que desarrollo un poco en el libro, comparar el número de personas internadas en los CIES con las llegadas de migrantes en embarcaciones por la frontera sur, ¿vale? Si os fijáis, aunque los estadistas seguramente no he calculado las correlaciones, así que los estadistas me cortarían la cabeza, si veis sí que hay una cierta correlación entre las llegadas de migrantes por mar y el número de personas internadas en los centros de internamiento. ¿Qué significa esto? Pues que una gran parte de las personas que recién llegan a las fronteras son internadas por la llegada irregular, no tanto por... no son tanto personas que llevan un tiempo residiendo y que caen en situación de estar en situación irregular, son paradas por la policía e internadas en los CIES, sino que gran parte de esas personas entran en los CIES de acuerdo, porque acaban justo de llegar en frontera. Pero obviamente no son las únicas personas que están internadas en los CIES, porque como veis, pues sobre todo a partir de 2010, a partir de 2009, las personas, el número de llegadas es muy inferior al número de personas que están en los CIES. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué están internadas estas personas? Estas personas, ¿no? Sobre todo entre los años 2009 y 2013, eran aquellas personas internadas a consecuencia de los controles de identidad, de las identificaciones, de las redadas racistas que se producían en muchos barrios de muchas ciudades y que hacía que estas personas acabaran internadas en los centros de internamiento, ya sea por motivo de estancia irregular o por tener algún antecedente penal, alguna denuncia policial por algún otro motivo, hacía que estas personas acabaran en el centro de internamiento, ¿no? Pero ¿qué ha pasado luego, ¿no? Si seguimos viendo esta relación entre internamiento de extranjeros en los centros de internamiento y llegadas de migrantes. Bueno, pues si bien entre 2006 y 2013 existe esta cierta relación, esta evolución, ¿no? Que cuando crece el internamiento es porque también crece las llegadas, esta tendencia cambia totalmente a partir de 2013, 2014, sobre todo de 2015, donde cada vez más pues aumenta el número de llegadas y no aumenta el internamiento de extranjeros. Hasta pues a llegar al 2018, en que ya las cifras no tienen ninguna relación, ¿no? Y se desvinculan totalmente. ¿Por qué se produce esta situación? Esta situación ahora os la cuento relacionando tan solo el número de llegadas con el número de migrantes en los CIES, pero si analizamos el motivo de internamiento, coincide con lo que os estoy contando, ¿vale? ¿Qué es lo que se produce? ¿Por qué deja de haber esta relación? Pues porque a partir de 2015 en adelante se produce lo que en un artículo con Branda hemos llamado el giro gerencial, ¿no? ¿Qué significa esto? Que muchas expulsiones se hacen sin pasar por CIE. Muchas de las expulsiones se hacen estas llamadas expulsiones express, que se hacen en 72 horas, que vienen a partir de detención policial y directamente expulsión. O bien directamente desde prisión ya se gestiona o se prevé la expulsión sin pasar por CIE. Por lo tanto, cada vez más se utiliza menos el centro de internamiento, sobre todo para llevar a cabo las expulsiones vinculadas con el sistema penal, ¿no? Con que haya podido ser una persona que previamente tenga antecedentes, que haya sido parada previamente por la policía y tenga los controvertidos
antecedentes policiales, etcétera, ¿no? Aquellas personas que tienen relación con la policía son expulsadas directamente sin pasar por el CIE, ¿no? Y ¿quiénes son estas personas, ¿no? Que si comparamos, ¿no? Esto es una agregación de las nacionalidades más frecuentes del internamiento y la expulsión, vemos que mayoritariamente aquellas personas expulsadas sin pasar por el CIE son las personas marroquíes, sobre todo, y también las argelinas, ¿no? Pero porque estas personas están, bueno, pues las marroquíes están sobre representadas en las expulsiones respecto a su presencia en los centros de internamiento, ¿no? ¿Qué ocurre con las personas marroquíes? Pues y argelinas son un colectivo que está altamente criminalizado, que son especialmente visibles, que son objeto de prejuicios racistas que pueden tener consecuencias, bueno, como hemos visto por el suceso de este fin de semana, que va mucho más allá de la detención, de la expulsión, como podría ser el asesinato, ¿no? de estas personas. Pero es importante tener en cuenta, ¿no? Para entender el uso de los CIEs, esta diferencia entre quienes se internan y quienes se expulsan. Quienes se internan pero no se expulsan, pues sobre todo las personas subsaharianas, ¿no? Tienen un porcentaje de internamiento mucho mayor que aquellos que acaban siendo expulsados. ¿Por qué? Porque son internados recién llegados a las costas y después no son expulsados porque no existe acuerdos con los países de origen, porque no es posible determinar su nacionalidad, porque dentro de los plazos no se logra organizar un vuelo de deportación, etc. ¿Vale? Y me había quedado aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado estos últimos años? ¿Qué es este gap entre las llegadas de migrantes y el número de internamientos en los centros de internamientos, ¿no? ¿Qué ha pasado en la función de los CIEs? ¿Qué ha ocurrido? Pues esta función de los CIEs se ha complementado con los llamados CATE, ¿no? Estos centros de atención temporal de extranjeros, donde el máximo de estancia son 72 horas, pero sí que sirven, como dice Iker, y que quizá nos puede explicar un poco mejor luego, para hacer lo que él denomina esta gestión gerencial humanitaria. Es decir, recién llegan a las personas, no las internas en los CIEs, las llegan a los CATES y en los CATES, en estas primeras 72 horas, se hace una especie de cribaje, ¿no? De decir, las personas expulsables son se las manda a un centro de internamiento y así se aumenta también la eficiencia del internamiento, ¿no? Cada vez se internará menos personas no expulsables y aquellas no expulsables se derivarán a otro tipo de instituciones, ¿no? Esta gestión gerencial humanitaria de las llegadas, donde los CIE han dejado de tener un papel principal, aparecen los CATES y los CIEs se convierten en un complemento para facilitar logísticamente la ejecución de las expulsiones a determinados países y no a todos y no a cualquiera, no para gestionar todas las entradas, sino solo aquellas que hay más posibilidades de que se acaben expulsando. ¿Por qué ha ocurrido en estos CATES? Bueno, pues ha habido toda esta serie de desarrollo a través ahora del Plan Canaria, de todos estos nuevos recursos para la acogida de extranjeros recién llegados, que hay que ver qué va a ocurrir, cómo se va a gestionar, qué va a suponer y qué relación van a tener estos plazas de acogida integral de migrantes, ¿no? Que ahora, según el Plan Canarias del Gobierno de noviembre de 2020, pues va a tener unas 6.400 plazas fijas, estables, cuando las plazas de los CIEs en 2019 eran unas 900,
pues a ver qué va a pasar y cómo se van a gestionar estas entradas o estas llegadas, ¿no? Si se van a derivar a CIE, si se va a derivar a Península, si se va a derivar a asilo o qué es lo que va a ocurrir con esto. Por lo tanto, ahora sí, para cerrar, ¿qué es lo que podemos sacar de todo esto que os he contado? Pues primero, que los CIEs en la práctica nos sirven para garantizar la expulsión, que no disuaden la llegada de nuevos migrantes, que no fomentan el regreso de determinados migrantes, sino que se han utilizado para privar de libertad a inmigrantes, mayoritariamente hombres africanos que recién llegan a la península y no para deportarlos. Después, que muchas de las deportaciones, expulsiones relacionadas con la criminalidad se dirigieron a determinados grupos y no implicaron el internamiento, pero que a la vez los centros de internamiento pueden ser utilizados como complemento para combatir la inseguridad. Por ejemplo, ¿no? Operaciones contra trabajadoras sexuales que acababan con el internamiento de las mujeres en el centro de internamiento. O hace un par de años, operación contra carteristas en el metro que acababa con el internamiento de las personas acusadas en el CIE. Y ahora sí que lo dejo aquí y he dejado de compartir pantalla. Sí. Vale, pues lo dejo aquí porque ya he hablado más de lo que quería, así que si tenéis algún comentario, palabra o lo que os apetezca, pues estamos aquí para hablar y discutir de ello.